La figura que viene con el texto es la siguiente. A ver, vamos a dibujar. Tenemos un condensador. Por aquí. Otro condensador más abajito. Y aquí pues están unidos con línea, ¿no? Bueno, trato de hacer la figura que la tiene también en el libro. De esta manera. Luego viene por acá. Otro condensador. Estoy construyendo la figura. De esta manera. Por acá hay otra fila en la que aparecen otros condensadores. Ahí está uno. Por aquí está otro. Y aparece otro por aquí. Luego en la parte de abajo, a la fuente. Una fuente de energía. De esta manera. Bien, ese es el diagrama que aparece allí. Hay algunos detalles que voy a incluir. Este es más, menos, 50 voltios. Por aquí hay 2 microfaradios. Por aquí 3 microfaradios. Por aquí 2 microfaradios. Por aquí está un punto A. Por aquí un punto B. Acá es 4 microfaradios. 5 microfaradios.
y 2 microfarados. Bueno, es la figura que viene con el ejercicio. Vamos a sacar los datos. En los datos tenemos lo siguiente. A ver, podríamos considerar desde arriba condensador 1, 2 microfaradios. Está bajito, condensador 2, 3 microfaradios. Hacia la derecha, condensador 3, este es 2 microfaradios también. Abajo, a la izquierda, condensador 4, 4 microfaradios. Condensador 5, 5 microfaradios. Condensador 6, 2 microfaradios. Y hay una diferencia de potencial, o sea, voltaje, 50 voltios. Bueno, hasta ahí los datos. Vamos con los cálculos. Esto sería cálculos. Bien, empezamos en la rama 1. Vamos a poner aquí. En rama 1. Tenemos condensadores en paralelo, ¿no? Condensadores en paralelo. A ver, sería C1 y C2, ¿verdad? Cuando están en paralelo, hay que reducir esos que están en paralelo a uno solo. Le voy a colocar a ese nuevo C'. Sumo C1 más C2. Propiedad cuando están en paralelo, ¿no? Entonces aquí tendría 2 microfaradios más 3 microfaradios. Lo que nos da un valor de 5 microfaradios.
Ya, ese es un valor que tengo que considerarlo porque va a reemplazar a los dos que están en paralelo. Es decir, que estos dos de aquí, el de 2 microfaradios con el de 3 microfaradios, estos dos los convertí en uno solo, forman uno solo, que le llamamos C'. Tiene el valor de 5 microfaradios. Ahora, este uno que salió de aquí estaría en serie con el siguiente de 2 microfaradios, estarían en serie, y ahí tengo que aplicar otra propiedad, ¿no? Para hacer de estos que están en serie uno solo. Entonces eso se trata de ir reduciendo, ¿no? Hasta llegar a tener un solo capacitor que represente a todo el conjunto. Esa es la idea. Entonces vamos, condensadores en serie. Condensadores en serie. Si están en serie, ya se aplica otra propiedad. Entonces sería el nuevo que yo voy a encontrar, le voy a llamar C'2. Entonces este va a ser igual a 1 con el que encontré que se llamó C', más 1 sobre C3, ¿verdad? Que es el que está al lado derecho. Entonces sería 1 sobre C2 en prima, ¿no? Es igual a 1 sobre 5 más 1 sobre C3 de 2. Entonces tendríamos 1 sobre C2 en prima. Aquí el denominador común sería entre 5 y 2, 10, ¿no? 10 microfaradios. Para 5 queda 2. 10 para 2 a 5. Entonces me queda 1 sobre C2 en prima igual a 7 sobre 10 microfaradios. Aquí puedo despejar C2' y escribir la fracción al revés, ¿no? Sería 10 microfaradios dividido para 7, lo que nos da un valor de 1,43 microfaradios. Bien, este valor de 1,43 corresponde a la primera rama, a la rama de arriba, ¿verdad? Esa sería nuestra
nuestro valor, ¿no? Bien. Ya tengo entonces en la rama 1 un valor de 1.43. Es decir, un solo condensador que tiene el valor de 1.43 microfaradios. Vamos ahora a trabajar en la rama 2. En la rama 2, todos están en serie. Entonces, condensadores en serie. Si están en serie, pues ya ahí tengo 3 condensadores. A este nuevo le voy a colocar 1 sobre C3'. Entonces voy a tener 1 sobre C4 más 1 sobre C5 más 1 sobre C6. Reemplazamos 1 sobre C3 igual a 1 sobre C4, que es 4 microfaradios, más 1 sobre C5, que es 5 microfaradios, más 1 sobre C6, que vale 2 microfaradios. Bien. Entonces hacemos la operación. Y tendríamos lo siguiente. Denominador común 4, 5 y 2. Daría 20, ¿no? 20 microfaradios. Bueno, tengo 20 para 4 a 5. 20 para 5 a 4. Y 20 para 2 a 10. Entonces, todo esto me da 19, ¿no? 20 microfaradios. Y aquí puedo despejar C'3 no daría 20 microfaradios para 19. Dividimos 20 para 19 y me da 1,05 microfaradios. Ese es otro valor que sale de la segunda rama.
A ver, entonces, examinamos lo que hemos encontrado hasta aquí. En la primera rama salió 1.43 y en la segunda rama 1.05. Tengan en cuenta eso. Entonces podemos colocar aquí. Se tiene entonces a ver, en la primera rama, un condensador este le habíamos llamado C'2. Y en la segunda rama, un condensador que le hemos llamado C'3. Entonces tengo en la primera rama un solo condensador y en la segunda rama otro condensador. Entonces tengo hasta aquí esta parte. Lógicamente, pues esto está unido a la fuente. Está más o menos así. La idea es esta. Todo explicadito, ¿verdad? Este valor de aquí, de 50 voltios, que es lo que se marcó en la figura inicial. Entonces, como ahora ya tengo en dos ramas, cada una de ellas, un condensador, estamos en paralelo. Condensadores en paralelo. Paralelo. A este nuevo condensador, de los dos voy a hacer unos, ya solo le escribo la letra C, que va a representar a la capacidad de todo el conjunto. Entonces voy a sumar esas dos capacitancias. Lo que hago es entonces sumar 1,43 microfaradios más 1.05 microfaradios. Nos va a dar entonces un total de 2,48 microfaradios. Esta sí ya viene a ser la respuesta a la capacitancia equivalente del conjunto. Entonces aquí colocamos es la capacitancia equivalente. Conjunto. Capacitancia. Bien, ahora la otra pregunta, la carga total. Para la carga total representamos la letra Q y multiplicamos la capacitancia equivalente por el voltaje. Entonces sería 2,48
microfaradios por el voltaje que nos marca 50 voltios. Entonces tenemos allí una respuesta ya. Al multiplicar eso, me da 124 microcoulomb. Y esa responde a la pregunta, la carga total. Entonces aquí escribimos, es carga total. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Bien, nos pregunta también diferencia de potencial entre los puntos A y B. Hay que mirar la figura, dónde están los puntos A y B. Entonces vamos a poner acá para la diferencia de potencial los A y B. ¿Qué hacemos? Como eso está en la rama 1, entonces se revisa la rama 1. En la rama 1 se revisa los valores en la rama 1. A ver, ¿qué tengo en la rama 1? Como está en paralelo, se reparte el voltaje, ¿no? Entonces, tendríamos que calcular la carga, ¿no? Porque la carga es la que va a intervenir. Entonces, en la rama 1, esos los valores. Y también vamos a poner y la rama 2. Se revisan los valores en la rama 1 y la rama 2. Entonces, en la rama 1, los 50 voltios se reparten en dos valores. ¿Sí? En B', llamémosle así, y el potencial AB. Entonces, en la rama 1, 50 en la rama 1, que sería el voltaje, está mal escrito, de 50 voltios, se reparte en, porque están en serie, ¿verdad? En B' y BAB, que es lo que me están pidiendo. Entonces esos valores no los tengo. Pero en la rama 2, la carga 3, a ver, pero la carga 3 podríamos decir así, es igual
a la capacitancia 3' por el voltaje prima 3. Entonces, aquí tendríamos valores ya. 1.05 salió esto, ¿no? Microfaradios por el voltaje vendría a ser lo mismo que el sistema, porque como están en paralelo, son 50 voltios. Entonces la carga 3' va a ser igual a 52,5 microcoulomb. Entonces ya sé la carga 3 que corresponde, ¿no? La carga. Voy a tener en cuenta este valor. A ver, seguimos por el lado de acá. En la rama 1, yo tengo que la carga 2' vendría a ser igual a la capacitancia 2' por el voltaje 2'. Entonces la carga 2 esto es 1.43 que salió aquí. Microfaradios por los 50 voltios. Esto porque están en paralelo, ¿verdad? Al multiplicar aquí, me da 71,5 microcoulomb. Entonces, esta es de la carga 2, la que circula por la rama 1. Bien, entonces, lo que me preguntan es el voltaje AB. Esto es lo que me preguntan. Viene a ser igual como están en serie, la carga 2 dividido para el condensador. Este sería el condensador 3. $71,5 microcoulomb para el condensador 3, que es 2 microfaradios. Estos están en serie, por eso es que las cargas son iguales, ¿no? Consecuentemente, pues, el voltaje entre los puntos A y B, si colocamos ahí un voltímetro para medir,
nos va a salir 35,75 voltios. Y esa sería la respuesta. Entonces hubo que revisar algunos valores de la rama 1 y la rama 2 para llegar a esta cantidad. ¿Por qué? ¿Qué necesitábamos saber de aquí? Para hallar la diferencia de potencial o voltaje entre los puntos A y B. Necesitamos saber cuánto vale esta carga que circula por este condensador 3. Entonces, para hallar esta carga 2, pues mire lo que hubo que calcular. Hubo que calcular la carga 2. Ahora, si usted suma estos dos valores, carga 2 y carga 3, debe ser la carga del sistema. ¿Cuánto es la carga del sistema? 124. Entonces, haga el uso de la calculadora a ver si da 124. ¿Sí? 124, la suma de estos dos valores. 71,5 y 52,5. La suma de estos dos debe dar 124. Entonces, por eso es que se reparte la carga cuando están en paralelo. Y cuando están en serie, lo que se reparte es el voltaje. Entonces, por eso es que en la rama 1 y en la rama 2 hay que revisar siempre los valores. Este de aquí vendría a ser la respuesta al problema. El voltaje entre los puntos A y B, es decir, corresponde al condensador 3. Preguntas. Hemos hecho entonces este problema que está en el libro. Revíselo. ¿Cuántos condensadores hubo al inicio? 6. De los 6 hicimos uno solo. Un solo condensador. Eso es una reducción, ¿no?, del número de condensadores. ¿Cuánto vale el condensador que debe tener el reemplazo de todo, de las funciones de todo? 2.48. Es lo que está aquí. O sea, de todos los 6 quedó uno solo, de 2.48. ¿Qué carga debe tener? 124. Eso representa a la carga del conjunto, la carga total. Y luego la que nos llevó a reflexionar sobre los valores es esta pregunta. Para la diferencia de potencial entre los puntos A y B. Entonces tenemos que hacer el cálculo de las cargas para verificar cómo es que se reparte los ¿cuánto era? 124, ¿no? Microcoulombs. Entonces en la rama 2 van 52,5 y en la rama 1 71,5. Esta es la que me interesa porque en esa rama es donde están los puntos A y B. Entonces si yo divido la carga 2 prima para la capacidad del condensador 3, voy a tener el voltaje de ese condensador. Ahora, el otro tiene que ser la diferencia porque él debe dar en esa rama 50 voltios. ¿Cuánto resta aquí de 50? Resta 1425, ¿no? Para que sume 50. ¿A dónde están esos 1425? ¿A dónde se quedaron? Se entiende que en esta figura, este es el condensador que tiene un voltaje entre A y B, ¿no? Y el otro tiene que estar repartido aquí. Y esto salió C', 5 microfaradios. Si usted entonces coge la carga 2 y divide para 5, ¿dónde está? La carga 2, 71,5 y divida para 5, ahí le va a salir el 14,5, que sumado, 14,25, perdón, que sumado al 35,75 daría los 50. Entonces siempre hay que comprobar, ¿no?,
estar seguro de que el valor que usted obtiene cumple con las propiedades que se señalan, tanto para serie como para paralelo. Hasta ahí la clase de hoy. Muy bien.